Ahora sí. Ya. Mira, tenemos que aprobar dos actas de marzo, la del 4 y la del 18 de marzo. No sé si la pudieron ver. ¿Sí? Ok, perfecto, aprobadas Aprobado. entonces. Ya, entonces hoy día tenemos un tema muy interesante y entretenido. Le pedí a Andrés que hiciera una presentación acotada para que tengamos harto tiempo para discutir el anteproyecto de nuestra actualización de la contribución determinada a nivel nacional. Este es el instrumento de gestión de cambio ambiental, diría yo, más importante de la Ley Marco Cambio Climático. Yo diría que de los instrumentos de política pública también más potentes, ¿no? Porque realmente involucran a muchos ministerios, tiene un estándar de participación, o sea, se construyó durante el año pasado largamente, 3 meses de consulta pública, así es que, Andrés, te escuchamos. Gracias, ministra. Yo, ¿se me escucha bien? ¿Están en línea? Yo pienso que Dale. podría intentar mejorar. Sí. Hay, Pilar, no, es que yo creo que este es el que funciona mejor. Ese sabemos que. ¿Ahí se escucha mejor? Extraordinario. Ya. A ver. Bueno, muchas gracias por su atención, consejero. La idea es presentar aquí el anteproyecto de actualización de contribución determinada a nivel nacional, o NDC como se conoce. Bueno, hemos hecho hartas actividades participativas, así que quizás algunos de ustedes se están repitiendo el plato, pero sí quedan más empapados del proceso. En ese contexto, y como ustedes saben mejor que nadie, como han sido protagonistas del proceso, la Ley Marco de Cambio Climático establece estas metas de carbono neutralidad y resiliencia y crea una serie de instrumentos de gestión del cambio climático que buscan avanzar en estos objetivos. Y como ustedes han sido protagonistas, les ha tocado vivir todo el proceso de los planes sectoriales de adaptación y mitigación, junto con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que son todas procesos que han pasado por este mismo consejo y han sido comentados por ustedes y han ayudado a que estos instrumentos hayan sido robustecidos gracias a ese mismo proceso. Entonces, en ese mismo marco general, les presentamos lo que es la contribución terminada a nivel nacional, que tiene la particularidad que define como estas metas de 10 años y que todos los otros países tienen que también contribuir. 198 partes, que son parte del Acuerdo de París, actualizan su NDC cada 5 años, y en ese proceso definimos bien nuestras metas de mediano plazo como país, que luego se aterrizan al detalle, definiendo las responsabilidades de los quienes en la estrategia climática de largo plazo, y luego en el cómo y en qué acciones, en particular a través de los planes sectoriales de adaptación y mitigación. Entonces, en ese contexto es que estamos hablando de esta NS, que la reconoce nuestra ley, que es una particularidad, no todos los países tienen un reconocimiento legal de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, y aquí ese reconocimiento está explícito en nuestra ley Marco de Cambio Climático del 2022, en su artículo 7, y este proceso establece también un plazo de actualización con vigencia de 10 años. Entonces, en esa actualización de este año, miramos ya un horizonte ampliado hacia el 2035, tanto para avanzar en materia de reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y aumento de las capturas, como también en lo que es la reducción de la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia frente a los efectos adversos del cambio climático. En ese contexto, eh, esto era lo que, muy resumidamente, es lo que se entendía por nuestra ANS vigente, o se entiende por nuestra ANS vigente, que reconoce una contribución que se elabora el año 2020, pero que luego el 2022, a través de un anexo, se robustece, porque en particular se explica un poco que tenemos una ley marco de cambio climático y se pone que Chile, toda la acción climática en Chile está enmarcada dentro de esta ley, que da un poquito también el procedimiento que da el enforcement para que esto se cumpla de manera adecuada a nivel nacional. Además, tiene
componente de mitigación. Este componente de mitigación tiene varios elementos, pero destacando en materia de mitigación define un presupuesto de carbono 2020-2030, una particularidad que tiene Chile y pocos países, diría yo, que no solo basta cumplir con una meta al 2030, sino que procura que el total de emisiones en todo el periodo se mantenga debajo de este presupuesto de 1.100 millones de toneladas de CO2 equivalente. Además, establece metas de reducción de emisiones de carbono negro al 2030, de un 25% en relación a las emisiones 2016, además de establecer un pic de las emisiones de metano al 2025. En lo que refiere a adaptación, establece una obligación de elaborar 11 planes sectoriales de adaptación hacia el 2030. Ahora con la ley marco de cambio climático y trabajo de ustedes, aprobamos 12 el año pasado, adelantando un poco este compromiso, tanto en cantidad como en tiempo. Habla de la elaboración de planes estratégicos de cuenca y habla también de planes de gestión de riesgo de desastre. En materia de integración, elementos destacados son elementos de conservación en materia de océano y bosques y turberas, además de componentes asociados a la economía circular. Todo esto es habilitado a través de un pilar social de transición socioecológica justa que busca apuntar a un desarrollo sostenible y enfocado en este caso en las centrales que están cerrando en el marco del plan de cierre de centrales a carbón. Y en materia de medios de implementación, es decir, los elementos que nos ayudan a facultar la implementación de las acciones que están establecidas en nuestra... Ay, perdón. Perdón. Eh, eh, para las capacidades. Entonces, pues nosotros necesitamos acciones que pueden ser, por ejemplo, restaurar ecosistemas, o podemos necesitar acciones que sean de materia de adaptación, como pueden ser la elaboración de infraestructura con criterios de cambio climático, o en mitigación, lo que podría ser, por ejemplo, la implementación de techos solares en las viviendas. Esas acciones que pueden estar en cada uno de estos elementos tienen que ser habilitadas a través de los medios de implementación, que es, por un lado, generar las capacidades. O sea, si vamos a poner techos solares, necesitamos técnicos que sepan instalar los techos solares. Si vamos a necesitar tecnología, cómo hacemos que esas tecnologías estén disponibles a nivel nacional y sean transferidas a los distintos actores, y el financiamiento, o sea, cómo conseguimos los recursos para implementar esto. Además de un componente asociado a un capítulo que es de claridad, transparencia y entendimiento, que viene por los lineamientos de la comunidad internacional de cómo se tienen que gestionar las NDC, y en particular lo que refiere muy detalladamente lo que es el componente de mitigación, de cómo se comunica esto, cómo se reporta y cómo se da cuenta de que esto fue un compromiso serio. En ese marco, y enfatizando el contexto en que estamos actualizando este anteproyecto, tenemos que, por un lado, el año pasado superamos el límite inferior del Acuerdo de París de los 1,5 grados de incremento de la temperatura. Además, consolida un mal récord de 10 años. Los últimos 10 años están todos en el top 10 de años más cálidos jamás registrados. Entonces, conforma esta tendencia que tenemos de incremento de la temperatura que ya estamos viviendo, con todas las consecuencias en términos de externalidades. Actualizando la información, por un lado tenemos el estudio de costos asociados a la inacción frente al cambio climático, que estima daños superiores a los 4.000 millones de dólares hacia el 2050 anuales por impacto del cambio climático. Esta es una estimación que es una cota inferior porque no modela todos los impactos, sino son los que se avanzó en ciertos sectores. Entonces, esto habla de en torno a 1,5 puntos del PIB, pero además tenemos también antecedentes que trabajó, por ejemplo, la OECD en conjunto con PNUD, que un análisis que de hecho se va a publicar en mayo de este año, pero que los resultados preliminares me los hizo conocer la ministra, los conoció en los diálogos de Petersburg. Básicamente sabemos que NDC robustecida pueden incrementar el PIB global en 0,2% al 2040 y en un 3% al 2050, además de sacar de la extrema pobreza 175 millones de personas al 2050. Entonces, es importante aquí enfatizar que avanzar en la acción climática no es solo porque nos preocupa el medio ambiente, sino que también es una oportunidad para impulsar la economía y impulsar y generar beneficio a los actores de la sociedad, especialmente a las personas más vulnerables económica y socialmente.
Esta NDC se elaboró, este proyecto en particular se hizo un proceso de consulta temprana. Participaron de todas las regiones de Chile, hicimos talleres, y en todas las regiones recibimos alrededor de 1.100 comentarios en estas instancias. Participaron en torno a 337 personas, hubo una participación bastante paritaria en términos de género, además de distintos grupos de la sociedad, la academia, la ONG, el sector privado, el sector público, la sociedad civil, y con una participación de en torno al 10% de personas que se identifican de pueblos originarios. Como resumen de los comentarios que llegaron de este proceso temprano, tenemos que en la zona norte había una preocupación principal hacia las temáticas vinculadas a la economía circular, la gestión de residuos era una preocupación. En la zona centro es cómo se articulaban los distintos instrumentos de gestión del cambio climático, las distintas políticas estratégicas y planes de cambio climático, cómo se articulaban para lograr la implementación de esta NS. En el centro sur, la preocupación asociada a bosque, turberas y ecosistemas, cómo se conservan los sistemas naturales. Y por otro lado, en la zona sur austral, también la misma preocupación que en la zona centro. Adicionalmente, se hicieron actividades en línea por 4 talleres por grupo. En estos talleres webinar participaron alrededor de 100 personas, recibimos 400 comentarios recopilados de esta manera. Y aquí también vemos una participación bastante equilibrada en términos de composición, pero si agrupamos los comentarios según grupo, la academia tiene una preocupación importante por los planes e instrumentos de gestión del cambio climático. Las empresas medianas y grandes tenían una preocupación por la reducción de gases de efecto invernadero, mientras que los pequeños productores y pequeñas empresas, su preocupación estaba asociada a la gestión del riesgo climático. Un poco como los impactos ya están afectando nuestra actividad económica y social. En términos de la sociedad civil, la preocupación estaba más bien por la protección del ecosistema, bosques, turberas y ecosistemas. Acá, de este proceso, y además de haber recibido, nuestro expediente ya tiene más de 100 documentos que hemos recibido en términos del proceso. Básicamente la estructura se mantiene en relación a la NS anterior. Es una NS de continuidad que busca como enfocarse en la implementación de la ambición hacia el 2030 que se planteó el 2020. El foco es decir, hemos avanzado, estamos generando un robustecimiento de la institucionalidad pública en materia de cambio climático en Chile, estamos también avanzando en producir planes que ya están en curso y ahora el foco al 2030 es implementar lo que se está comprometiendo y una ampliación de la ambición hacia el 2035. Ese es un poco el contexto en que se arma esto. Y en misma línea con lo que existe ya con la Ley Marco de Cambio Climático, que mantiene una ambición alta, aquí es importante entender que esto es un instrumento que se comparte también a la comunidad internacional. Entonces, hay cosas acá que pueden decir, bueno, pero esto ya se estaba haciendo, pero básicamente es importante comunicar a la comunidad internacional el compromiso de Chile y por qué el compromiso de Chile es tan serio, porque no es dado que los países aborden con leyes estos compromisos y con el nivel de ambición que tiene nuestra ley, Marco de Cambio. En ese contexto, destaca como elemento nuevo en relación al 2020 el componente subnacional, que tiene que ver con que efectivamente estamos haciendo planes de cambio climático para todas las regiones, para todos los municipios, y eso valía la pena ponerlo en valor acá. Y se crea ese capítulo nuevo en nuestra nueva contribución. Y esto es un resumen también de lo que sería nuestro nuevo anteproyecto NS, siempre enmarcado en la Ley Marco de Cambio Climático. En materia de mitigación, los principales cambios, como decía, se mantiene la ambición hacia el 2030, pero se genera un nuevo compromiso con un presupuesto nuevo de carbono entre el 2031 y el 2035, que es más bajo y por tanto más ambicioso. Se elaboran y se mantiene la referencia a los planes sectoriales de mitigación, que eso no estaba en la NDC anterior, que hablaba solo de adaptación, ahora se agrega mitigación. Tenemos contribuciones en todo lo que son contaminantes climáticos de vida corta, que son el hollín, el carbono negro, el metano y todos los contaminantes fluorados. Tenemos en todos esos ámbitos contribución. Además, en materia de economía circular, un foco importante, también en conexión con lo de metano, es lo que es la reducción de emisiones asociadas a la pérdida de alimentos y a la disposición de residuos orgánicos en relleno
sanitario. En materia de adaptación, enfatizar nuevamente los planes sectoriales de adaptación al cambio climático. Acá son 12, además de que ya están elaborados como un elemento importante de nuestra NDC, que ahora la preocupación es la implementación de estos instrumentos. Y en materia de indicadores, a nivel internacional se está trabajando con metas globales de adaptación, y en esas metas globales de adaptación se identifican 5 sectores o macrosectores para lo que sería la relación nacional, porque habla de biodiversidad, salud, infraestructura, seguridad hídrica y seguridad alimentaria. Y en cada uno de estos elementos se compromete a avanzar con metas, ya sea para elaborar indicadores, y en algunos casos con metas específicas como, por ejemplo, que un 50% de la infraestructura pública se diseñe con criterios de cambio climático. En integración se mantiene la conservación como un elemento preponderante tanto en bosques, turberas, ecosistemas y en océanos. Y el elemento subnacional destaca los planes de acción comunal y regional de cambio climático, los planes regionales de reducción de riesgo de desastre, además de los planes estratégicos de cuenca para los recursos hídricos. El resto se mantiene en bastante coherencia con un poquito más de desarrollo en materia de medios de implementación. En ese sentido, y haciendo un poquito énfasis de lo que estamos trabajando, todos los países están trabajando para llegar a la COP30 de Brasil con NDC actualizada. Chile no es la excepción. El llamado de Brasil es que tengamos una NDC y que sean enfocadas en la implementación. Y en ese sentido Chile busca alinearse con eso y mostrar un poco ya los resultados que vamos viendo. Ya hablamos de nuestra NDC modos de transporte más sostenible, se ha avanzado en transporte ferroviario en Chile, se ha avanzado en materia de transporte con bicicleta, no motorizado, y también queremos avanzar en materia de reducir y ponderar el transporte marítimo como un medio de menos emisiones a nivel nacional. La valorización de residuos orgánicos es un elemento importante en el que queremos seguir avanzando. En gestión de riesgos de desastre, bueno, ya estamos viendo los impactos del cambio climático en el sentido, un llamado a potenciar nuestra acción, y eso implica planificación e infraestructura más resiliente, monitoreo del clima, sistemas de alerta temprana, y ahí también un poquito del trabajo destacando algunos casos que ya se ven los resultados. Acá tenemos el Parque Inundable Víctor Jara, acá en Santiago, que es un ejemplo de infraestructura que se puede diseñar con criterio de cambio climático, que evita los daños, además de generar una valorización de un territorio a través de áreas verdes. Tenemos el proyecto Adaptaclima, que ahora está terminando la construcción de la primera etapa en Antofagasta de un sistema de colectores de aguas para evitar desastres que podrían ser asociados a eventos de precipitación extrema. Además de generar todo, elementos de concientización a las comunidades, de revalorizar la experiencia histórica asociada a eventos aluvionales y cómo aprendemos de esos procesos, y generando esas capacidades, pero al mismo tiempo generando también la infraestructura que permita mitigar esos impactos. De la mano también con sistemas de alerta temprana, ese proyecto en particular. Acá en Santiago también el caso de Aguas Andinas, que también muestra un poco el valor de la iniciativa privada en coordinación con el sector público, que permite que un sector regulado como la sanitaria pueda incorporar elementos de riesgo climático en sus procesos para poder financiar estas inversiones, y también concatenado con bonos verdes, bien redundante. Hablábamos el otro día en un proceso participativo acá que realizamos con representantes de la empresa, y decían que desde que están los estanques, que ya han casi 10 años desde que fue el último evento que cortó el agua en Santiago, han habido 12 eventos de las mismas características en que no se ha cortado el agua, y ahí es importante poner en valor la adaptación, porque cuando somos exitosos en una adaptación no nos damos cuenta porque todo funciona muy bien. Es importante poner el valor que estamos avanzando en esto y hay resultados hoy. Si bien nos falta mucho, necesitamos que estos ejemplos se conozcan para que se sigan amplificando. Y eso de la mano también de todos los instrumentos de gestión del cambio climático que hemos estado elaborando y que ustedes han revisado, potenciando sistemas de producción alimentaria más resilientes frente al clima, ver un poco más avanzado en energía solar, aquí poniendo énfasis también en proyectos de viviendas sociales con techos solares comunitarios, o sea, techos solares con proyectos del MIMBU, pero al mismo tiempo que el Ministerio de Energía y se inauguró en Talagante el primer proyecto de energía solar comunitaria,
que ya está operando, que beneficia a 200 familias. Es un ejemplo de soluciones que para las familias que no tienen físicamente el techo disponible o bien orientado, se pueden hacer asociaciones que permitan aprovechar la ley de net billing para generar también estas inversiones que reduzcan el gasto mensual de las familias y mejorar también la calidad de vida de las personas, potenciar la eficiencia energética a través de lo que ha sido la ley de eficiencia energética, que necesita seguir ampliando esa ambición y pasar a la implementación, la conservación de nuestro ecosistema, los buses eléctricos que estamos viendo ya, 3/5 de los buses eléctricos, de los buses de Santiago van a ser eléctricos a fin de año. Además de que estamos viendo ya avance en varias ciudades del país, en Valparaíso, en La Serena, en Valdivia, que estamos avanzando también en electromovilidad, tanto en el transporte público como en lo que es taxi y colectivo, preparándonos a las olas de calor, generando espacios de refrescamiento. Los gobiernos regionales han avanzado en esa materia al establecer planes, también el Ministerio de Salud, haciendo planificación para evitar los impactos y estar preparados en los centros de asistenciales frente a estos eventos. Y también cómo vamos protegiendo y restaurando nuestro ecosistema. Acá también se declaró Valdivia como la primera ciudad humedal, y aquí un poco poner en valor los humedales y la protección de estos ecosistemas. En ese sentido, el anteproyecto NDC busca pasar a la implementación de la acción climática comprometida en 2020. A veces se nos olvida lo mucho que se ha avanzado. Si bien nos falta mucho también, es importante también reconocer el avance que se ha hecho, que un poco no para que a conformarse, sino que para decir, en realidad se puede. Cuando uno pensaba en 2015 que no se podía, hay harta ambición que se ha demostrado que se podía incluso superar. Al 2035 también tenemos un presupuesto de carbono y una meta de emisiones al 2035 de 91 millones de toneladas CO2 equivalente. Chile se compromete a una meta de mitigación de metano con un foco principal en el tratamiento y valorización de residuos orgánicos. Se refuerza el pilar social a través de la implementación de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa. Se enfatiza el rol del financiamiento climático a través del corredor de financiamiento climático. Y bueno, también se enfatiza el rol de los gobiernos regionales y municipales que pasan a ser parte también de la NDC formalmente ahora. Eso, como resumen, estamos en consulta pública hasta el 11 de abril de este año, para luego pasar a la versión del proyecto definitivo y posteriormente, ojalá poder terminar ya con el procedimiento de toma de razón hacia agosto del 2025. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Si pudieras quizás dejar de compartir para que Sean, más comentarios, preguntas. Y creo que no nos queda tanto tiempo, si ustedes vamos, si pudieran ser como concisos en su eh, comentario, digo, preguntas. Pilar. Muchas gracias por la presentación. Yo no traje anotado, Ah, ya. Sí. Con el problema con el... Sí. Acá, ahí está. ¿Me escuchan bien? Sí, ya, perfecto. Sí, porque también hay algunos compañeros que querían también hacer algunos aportes con respecto al documento. Como felicitar también el trabajo, como ha sido, como la NDC, independiente de los gobiernos que han pasado, ha sido un trabajo cuidado y que ha sido respetado por todos, como quienes han permanecido en el tiempo y quienes han pasado ahí. Así que se nota ese trabajo que ha permanecido en el tiempo. Y, y ahí como mencionar, como dentro de las cosas que mostraste Andrés en la presentación, de algunas como muestras de que si bien hay ciertas cosas de adaptación, que a veces no se notan y como que pasan desapercibidas cuando funcionan, hay otras que sí, y que generan mayor adherencia a estas medidas de adaptación, como por ejemplo son el transporte público eléctrico de calidad. No sé si han tenido el honor de trasladarse en el tren a Chillán, por ejemplo. Sí. O el transporte público acá en Santiago eléctrico de alta calidad y todo, como también se ocurre en el sector donde yo trabajo, que es la Cámara Chilena de la Construcción, cuando hay ciertas mejoras tecnológicas que se implementan en viviendas, sobre todo, por ejemplo, en programas habitacionales como el rural, que es el DC10, en donde las familias sí lo valoran, sí lo ponen en valor, las viviendas sí se cuidan y sí se ocupan de una manera
más efectiva. Y dentro de las medidas que establece la NDC, sale nombrada muy claramente como promover la construcción en madera. También sale de la misma manera mencionada en este, perdón, no me acuerdo el nombre, el consejo que también colaboró en la elaboración de la NDC, también así sería, promover la construcción en madera. Nosotros como gremio, esto no es solamente de recursos, sino que creemos que hay una extensión de la industrialización que requiere el MIMBU en una gestión importante en temas de industrialización que van más allá de temas de recursos, sino que van en temas de incentivos bien puestos, como de tomarse igual un rol un poquito más de regulador, o de clarificar su rol. Es solamente el ente que entrega los recursos, regula, no regula. Hay muchos industrializadores que no están pueden ingresar al mercado porque qué es lo que considera el mismo industrializador o no. Son puros enredos que no los voy a traer acá a colación, pero que reducen igual el mercado y que reducen también las oportunidades para que familias puedan tener soluciones constructivas. Y también la madera es un material que socialmente es bastante resistivo por el tema de las técnicas. Sí, o sea, acá en Peñarolén trata de poner una vivienda en madera y se lo van a tirar por la cabeza porque sufrieron muchos problemas a pesar de que ahora tienen un tratamiento y que no sucede eso, socialmente una materialidad bastante resistida. Entonces también como que se requiere también como un trabajo de socialización importante. Eso también como que nos gustaría de repente que se pudiera como decir como en los medios de implementación también cómo se va a promover este tema de la construcción en madera. Es también una gradualidad y todo. Como que nos gustó, pero quedó un poquito corto. Con respecto a la transición socioecológica, ahí como que el marco normativo se habla del tema de la protección del empleo, pero en los planes de implementación, o sea, los planes de mitigación y adaptación de cada sector, no es obligatorio, o sea, como lo contemplan, pero ninguno lo contempla tan directamente, y normativamente las regulaciones como de cómo se hacen estos planes, los revisé y todo, y no está directamente. Entonces, como ojo ahí, como también como de las medidas de implementación, de repente como perfeccionar, quizás no a nivel de ley, quizás a nivel reglamentario, que es más fácil, como una sugerencia quizás como para que pueda quedar un poco más establecido. Lo otro, los planes comunales, al 2026 parece que no lo van a lograr porque le están dando más plazo en el Congreso, con esta ley muy miscelánea que están trancando Hasta el 2026. No, pasó a la sala del Senado por un año más que le dieron los senadores. Por eso. 2026, sí, 2026. tenían que haberlo entregado en 2025. Sí, el Ejecutivo propuso que entregaran en el 2026, pero la discusión en la Comisión de Hacienda la semana pasada la agregaron un año más. ¿Qué pasó? 2027. Entonces, por eso, como para que, yo no sé, le estábamos haciendo seguimiento legislativo. Le estábamos haciendo seguimiento. Escuché eso. Claro, sí, lo que entendíamos nosotros es que el plazo debe ser el 1. Sigamos. El proyecto del Ejecutivo entró con eso, yo también lo vi, pero le quisieron agregar un año adicional. Entonces, en la sala o sea, en la Comisión de Hacienda del Senado, entonces ahí como para que, si lo pueden echar un ojo, para que no les quede descuadrado en eso. Y aprovechando que esta semana es digital, quizás no sé qué pasa ahí. Pero bueno, en la medida de mitigación 5 hay una referencia, dice, es como el M5 dice establecer una meta de eficiencia energética 2035 equivalente a la meta de la ley 21.305 respecto de la intensidad de eficiencia energética de un año de referencia. La reacción es un poco rara, tengo que ser sincero. No queda, ¿cuál es la meta? Como, considerando que la ley de eficiencia energética establece como meta de reducción el 10% como referencia al 2019 y después el plan establece como meta la reducción del 30% al 2050, ahí como que queda un poco enredado, quizás se sugiere. Y quizás también considerar el factor que si bien es algo que pasó, pero siempre pasa, que la implementación de la ley de eficiencia energética nos costó muchos años, producto de que no salió su reglamento, salió recién ahora. Y esto siempre pasa, sobre todo en materia de construcción. La regulación, la nueva normativa térmica, después de mucho tiempo salió también la modificación de
Y esto es algo que es muy usual en materia de construcción. Entonces, como quizás cómo contemplarlo en temporalidad. Eh, y ahí no me quiero comer el tiempo de los demás tampoco, pero sí también el tema de que, por ejemplo, la adaptación al 2035, el 50% de la infraestructura pública que considera el cambio climático en el diseño, si bien el MOP en su plan de adaptación contempla incorporar los factores de la evaluación social de proyectos, eh, en el Ministerio de Desarrollo Social y los otros ministerios no están tan adelantados como el MOP mirando esto, el MIMBU, por ejemplo, en especial, o también el desarrollo de los proyectos que se hacen a nivel de los pobres o a nivel municipal, como que se requiere que todos se suban rapidito al carro. Entonces, eh, esa es la sugerencia, porque la infraestructura pública lo hacen todos. Sí, sí, pero ¿cuál es la sugerencia? Que salga luego la modificación del tema de que se pueda, la evaluación social de proyectos contemple el tema de la resiliencia en su evaluación. Hoy en día. Y el resto ya se los dejo, perdón, se los podemos hacer entregar por otra vía, para no ocupar el tiempo. ¿Alguien más? Jorge. Mm, mm, sí, sí. Ay, ya nuevamente, tal como dijo Andrés, pido excusas porque te va a repetir algunas observaciones en los seminarios en que hemos estado. Eh, y al igual que Pilar, también hago presente que vamos a llegar a observaciones en el proceso formal. A ver, para ir por partes, yo creo que el gran reflejo de la NDC o del anteproyecto es el avance institucional. Ya se ha mencionado, tenemos la ley marco de cambio climático vigente y creo que es un elemento muy valioso, igual que, como mencionaba Andrés, el artículo 7 el reconocimiento legal. En segundo lugar, creo que debiese, a nuestro juicio, también elaborarse o aludirse con más detalle el estatus de implementación de los compromisos vigentes y también el contexto internacional. Hay distintos sitios de seguimiento. Está el Climate Action Tracker, que también es una referencia, y el contexto internacional está muy convulso. Basta ver la situación de Estados Unidos, con lo que acaba de volver a pasar, diría yo. Entonces, creo que es muy relevante que la NDC se aluda a los avances que ha habido con mayor precisión. Nosotros manejamos números que solo por el retiro de centrales térmicas han salido más de 17 millones de toneladas de CO2 en la última década. En neto, porque obviamente hay sustitución también por gas, por diésel, el orden es de 3,5, 4 millones de toneladas, pero naturalmente que ese es un avance sustantivo. Y Chile en el contexto internacional está entre los casi, digamos, cumpliendo la meta, y eso es bien valioso. Creo que es bien importante, antes de ir a la precisión de los compromisos particulares, tener ese contexto bien desarrollado en la ANS. Y creemos que más allá de la meta asociada al porcentaje de infraestructura pública, hay una experiencia, ministra, que ha sido bien valiosa, y también Andrés, que tiene que ver con ir poniéndole progresivamente más cifras y más métricas a los compromisos. Eh, Hoy día razonablemente las metas de mitigación están contenidas y creemos que hay una oportunidad bien relevante de trabajar de manera conjunta progresivamente
métricas, porque por ahí dicen que lo que no se mide no se gestiona, asociada a la adaptación, particularmente en los temas de disponibilidad de agua y ese tipo de desafíos. Creo que podemos construir algunas cifras que naturalmente pueden progresivamente ir incorporando esa métrica, lo que nos va a hacer muy bien como país, digamos. Eh, Respecto al presupuesto de carbono y a la meta actualizada para el periodo hasta 2035, creemos que, bueno, lo hemos dicho en otras ocasiones, ahí se requiere mayor fundamentación respecto de la factibilidad y los medios de implementación, con los instrumentos que se utilizarían. Si bien compartimos la compleja situación en términos de incremento de temperatura a escala global, siempre es relevante preguntarse cómo se va a financiar. Y ahí, lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros creemos que el anteproyecto debiese acudir con mucho más fuerza a los instrumentos económicos de gestión ambiental. En particular, todo lo que está puesto en la ley marco en el artículo 15 y todo el uso de instrumentos económicos como potencial financiamiento creemos que puede ser muy, muy valioso. Yo quiero aquí también destacar una cosa que ha trascendido a los gobiernos y que este gobierno ha venido consolidando, ministra, que es el uso de estos instrumentos económicos. Ahí hay tres dimensiones, una asociada a los planes de descontaminación, otra asociada a lo que son el impuesto verde y todos estos instrumentos más de alcance local, y el otro es obviamente asociado a los mecanismos de intercambio, particularmente los SIGMOS a nivel internacional. Creemos que hay una oportunidad muy valiosa ahí como país. Nosotros hemos tomado algún protagonismo, algún liderazgo en impulsar ese tipo de instrumentos. De hecho, tenemos algunos programas en curso relacionados con la cooperación con Suiza, y creemos que eso es una oportunidad muy valiosa que esté mucho más fuertemente recogida en la NDC. Baste mencionar que la intensidad de emisiones de nuestra matriz casi digamos, se llevó a la mitad de 0,42 toneladas de CO2 por megawatt hora en el 2018 a la mitad, 0,2 en 2024, y eso es muy relevante de recoger. Tenemos obstáculos, ¿no? Al mismo tiempo volviendo a números bien relevantes, a partir de estudios, y siempre aludimos al estudio McKinsey, que habla de que se requieren entre 60 y 70 mil millones de dólares en inversión a efectos de alcanzar la carbono neutralidad. Y en ese sentido, naturalmente que también todo lo que tenga que ver con agilización de todo el sistema de permisos es un elemento clave también, y ahí hay un desafío que está también asociado, que es la armonización entre distintos instrumentos. Eh, Aquí estamos en un escenario bien particular en que van a convivir toda la implementación de la ley marco, los planes que están ahí incorporados, que están implícitamente aludidos, relacionados con mitigación y adaptación, y todo lo que es la regulación sectorial. Y ahí también hago un zoom en los temas de contaminantes de impacto local o forzantes climáticos también. Eh, Han habido avances bien valiosos. Basta mencionar en términos del carbono elemental todo lo que ha sido la regulación de la maquinaria fuera de ruta, por ejemplo, que ha ido obviamente en adición a los planes de descontaminación generando avances valiosos. Creemos que hay una oportunidad muy valiosa que debiera mencionarse, recogerse, acogerse respecto a los vehículos livianos y medianos diésel. Ya se ha mencionado el tema de los buses eléctricos, sin embargo, creemos que hay elementos también que pueden asociarse a la sustitución ahí de combustible, particularmente en ese sector, que pueden ser recogidas. Nosotros incluso hemos trabajado, ministro, algunas propuestas con relación a los incentivos tributarios al uso del diésel, que pueden ahora recogerse y estar explícitamente insertos en la NDC. Más allá de lo que hemos conversado también con Andrés, de que viene la estrategia climática a largo plazo y que naturalmente ahí puede haber algún zoom o algunas precisiones, pero creemos que es valioso considerar esos elementos dentro de la misma NDC. Se ha mencionado, por ejemplo, también
se ha dicho en distintas ocasiones, el impulso a la madera, digamos, al uso de la madera, eh, también es un elemento que puede ser recogido. Sin embargo, aquí también creo que es muy relevante mencionar la amenaza, todos los desafíos en términos netos de evolución de las emisiones pueden verse muy fuertemente amenazados por los incendios forestales en términos de captura, y por lo tanto ahí también tenemos que ponernos creativos y toda la disposición para trabajarlo. Ya lo estamos haciendo, creo, ministra, que se lo mencioné tiempo atrás, estamos trabajando en algunos mecanismos para efectos de mejorar o incrementar la resiliencia en términos de prevención de incendios forestales. Estamos haciendo un trabajo ahí con el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería de la Universidad de Chile, con el profesor Andrés Weintraub, que puede ser muy valioso y que son semillas en términos de ir poniendo estrategia en esta dirección. No quiero extenderme tanto también como se señaló hace unos minutos, eh, respecto a los temas de hidrógeno verde. Creemos que es posible trabajar también una métrica asociada a lo que implica, si bien se menciona. Creemos que no están todavía los modelos desarrollados en términos de dimensionar adecuadamente el impacto. Nosotros estamos trabajando algunos con cooperación internacional y también lo ponemos a disposición para ir evaluando qué puede implicar eso en términos de la matriz energética y también la contribución al cumplimiento de otros países. Para no extenderme tanto, dos elementos adicionales. Ya lo hemos dicho, con Andrés estuvimos, ministra, conversando las cifras, porque a veces se hacen estimaciones en ciertos estudios que pueden estar sub o sobredimensionadas, pero creemos que impulsar también la circularidad explícitamente dentro de la ANS es bien relevante. Nosotros hemos puesto sobre la mesa el tema de impulsar la valorización, no solo asociado a la ley REP en cuanto a residuos domiciliarios, sino también industriales. Y nosotros tenemos cifras de una contribución agregada de más de 10 millones de toneladas de CO2 que se puede impulsar en esa dirección. Y obviamente estamos disponibles para seguir trabajando en esa línea. Y finalizar diciendo que respecto a los desafíos de trazabilidad y de armonización también con otros instrumentos, hemos estado también en conversaciones con relación al cómo se armoniza esto con los desafíos de taxonomía verde. Y nuevamente, más allá del reporte de la huella, vemos que todavía hay información insuficiente y a veces hasta contradictoria de los distintos sectores. Y ese desafío nuevamente hay que trabajarlo. Nosotros podemos y estamos haciendo esfuerzos por convocar experticia internacional para tener un sistema robusto de medición, y obviamente que más allá de la estimación o actualización de los inventarios nacionales, evidentemente se fortalezca la capacidad de monitoreo, reporte y verificación, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Eso es mucho. Gracias, Jorge. Gladys. Ok, muchas gracias, ministra. Muchas gracias por la presentación realizada, muy clara, precisa, mostrando todos los alcances de lo que estamos tratando en esta reunión. Yo voy a ser súper escueta quizá y directa en quizás dos o tres cosas. La primera, las dos personas que me antecedieron hablaron del tema de la madera, ya que es un tema cierto complicado, tiene una montonera de aristas. Yo soy de una región donde estamos con problemas, cierto, de conflictos indígenas, pero sin embargo yo creo que la madera es una gran solución, sobre todo en un país sísmico. Y lo que yo quería decir, debido a la primera intervención que se hizo, de que quizás no es aceptada la construcción en madera. Quiero decir que la Universidad de Concepción tiene algunos pilotos dentro de la universidad mostrando la posibilidad y la importancia de poder usar la madera en construcción. Entonces, estos pilotos son porque la madera se usa de determinada forma, con ciertas impregnaciones, para poder proyectar, ¿cierto?, su vida útil. Y de esa manera, evidentemente, esto está conversando con lo que estamos hablando, ¿cierto?, de emisiones y eso, de manera que estamos, de alguna manera, almacenando en esto, ¿cierto?, en esta fibra, estamos almacenando precisamente CO2. Esa es una cosa que quería decir. Este trabajo se está haciendo con CMPC, la universidad tiene convenio, y bueno, a lo mejor puede servir como un ejemplo para poder sensibilizar a las personas
que no están cerca de esta construcción, ¿vale? Eso es una cosa. Lo segundo que quiero decir es respecto del tema orgánico y del país, ¿ya? Cuando se habló de metano, que es uno de precisamente los gases que nos puede ayudar a bajar el tema de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Que proviene de varias vías, entre ellas también de, ¿cómo es que se llaman? Los combustibles fósiles, pero también viene de la actividad humana y entre ellas de nuestra excreción. Se habló claramente de los rellenos sanitarios y cómo estos entraban en los planes, ¿cierto? Pero no se habló nada de las aguas servidas. Entonces, lo que yo quiero decir al respecto es que hay bastante investigación de los sistemas que ya están instalados y están funcionando en zonas concentradas, y estos sistemas, si no se operan bien, están emitiendo metano. ¿Ya? Cuando las aguas servidas eh, los sistemas de lodo activado, por ejemplo, estas tecnologías instaladas se operan bien y en forma y tienen buena aireación, pero eso significa tener energía para realizar esta aireación, podemos llevar la materia orgánica, CO2 y agua. Pero cuando dejamos de airear, las transformaciones que se realizan allí, que son sistemas biológicos, terminan en metano y en óxido nitroso. ¿Ok? Esto claramente se ha ido evaluando por gente que trabajamos en el área, pero también quiero levantar el tema de las zonas rurales. Las zonas rurales en este momento son, las aguas servidas están pobremente tratadas. Por la ley, cierto que tenemos ahora, la 20.998, tenemos la posibilidad y va a haber disponibilidad de financiamiento para no solamente completar el tema de agua potable, no todas las zonas rurales sabemos tienen agua potable, pero para la infraestructura de agua servida. Pero hay que tener cuidado con qué tipo de tecnología vamos a instalar en esas zonas rurales, ¿ok? Hay algunas que ya están instaladas que son no convencionales, por ejemplo, humedales construidos, por ejemplo, vermifiltro. Y si usted va a ver, los humedales construidos tienen plantas verdes, ¿verdad? Pero si usted va a ver emisiones, allí, dependiendo de cómo sea la operación, va a tener óxido nitroso, metano y CO2. Los vermifiltros también, ¿ok? Todo esto hay información científica de sistemas que están operando en nuestro país y evidentemente la evidencia científica, la ministra sabe, lo primero que salen son por paper internacionales. Esas dos cosas me quiero quedar para poner el foco no solo en los rellenos sanitarios, sino en las aguas servidas, entendiendo que nuestro país debemos estar súper orgullosas, porque orgullosos, ¿no? Orgullosas y orgullosos, porque en las zonas concentradas tenemos tratamiento de agua servida. Lo que hay que preguntarse es que si el agua sale de buena calidad y cumple decreto Supremo 90 para descarga en ecosistemas superficiales, es cuántas son las emisiones que tienen esas plantas en términos de CO2 o en términos de metano, según si están operando o no tan bien, óxido nitroso, ¿vale? Eso es lo que quería indicar. Gracias, Gladys. Trabajo para el Inventario Nacional de Emisiones. Sí. Carlos, Moana y Constanza. Bien, gracias, ministra. Quisiera agradecer a Andrés por la presentación. Yo voy a ser muy breve. Quisiera mencionar dos o tres puntos a manera de sugerencia para el anteproyecto, para consideración del equipo que está trabajando en el anteproyecto. Y lo planteo como lector del anteproyecto, ¿no? Lo primero, entiendo que este anteproyecto o sea, es una actualización de una declaración que se hizo hace 5 o 6 años, ¿verdad? Eh, entonces, hace 5, 6, 7 años atrás había una mirada de cómo íbamos a contribuir, cuáles eran las metas del país al 2030. Ha pasado, qué sé yo, la mitad del periodo de esa mirada y reflexionamos ahora y esto se materializa en el anteproyecto, cómo vamos a contribuir como país, cuáles son las metas hacia el 2035. En ese contexto, entendiendo que esa es la idea que está detrás, digamos, yo echo de menos en el documento una reflexión, digamos, o algo así, una descripción
de la progresión de cumplimiento de las metas, ¿no? En el periodo que es la mitad de la planificación de esa mirada inicial. Y me parece que eso puede ser útil para los lectores de este anteproyecto y después como instrumento, y si esto ¿verdad? Se va a utilizar con ese propósito como macroinstrumento, porque entonces permite fundamentar de mejor manera, hacer más robusto la idea de por qué el país ahora declara nuevos compromisos. Transcurrido este periodo, esto es lo que logramos, esta es la progresión y esta es la fundamentación de los nuevos compromisos que toma el país. Y esa parte yo la eché de menos, digamos, y lo planteo porque a veces en algunas secciones o cuando estaba leyendo, bueno, el país se compromete ahora, esta es la meta, bueno, yo decía, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la fundamentación? ¿Será esto factible de lograr? En fin. Entonces, ese es un punto, digamos, repito, lo planteo de manera de sugerencia para el equipo que está trabajando. Lo segundo es que si uno mira el esquema general del anteproyecto, ¿verdad? Se mantiene esta idea, digamos, hay dos ámbitos principales, no son los únicos, pero es mitigación, declaración de compromisos del país en el área de mitigación, y lo segundo es reducción de vulnerabilidad. Eso aparece explícito y lo planteas tú, Andrés, digamos, en la síntesis que presentaste de la presentación. Y entonces, la mitigación parece más fácil de seguir con metas de tipo cuantitativa. Eh, y aquí voy a repetir algo que yo he dicho en todas las discusiones que hemos tenido previamente sobre los planes de adaptación, ¿no? Que es, ok, la declaración es que queremos reducir la vulnerabilidad. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a evaluar si lo estamos haciendo bien, si estamos cerca de lo que queríamos lograr en términos de reducir la vulnerabilidad qué sé yo, estamos en el 2030, cuando estamos en el 2035? Y aquí y yo no sé exactamente cómo hacerlo, ¿no? Pero me gustaría ver un poco más de métrica cuantitativa, ¿no? O sea, para poder juzgar, digamos, somos menos vulnerables en esta magnitud o esto es lo que hemos logrado en este periodo. Eh, bien, ya, eso sería. Gracias. Gracias, Carlos. Moana. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Bueno, más que nada algo que pude observar a simple vista, digamos, que creo que no tenemos que dejar pasar, es más que nada en el proceso de las consultas o talleres ciudadanos, en la línea de este sentido, digamos, de poder lograr una estrategia nacional de transición socioecológica justa y también viendo como actor clave las municipalidades y también como los gobiernos regionales. Creo que es súper importante que, bueno, yo hablo digamos, también por mi territorio. Ahí también la compañera Gladys hablaba sobre las zonas rurales. Rapa Nui, Isla de Pascua también es una zona rural. eh, digamos, en un pequeño pueblo, entonces creo que, bueno, no lo vi, digamos, en la gráfica que comentaron, que estábamos presentando. Más allá de eso, es como un llamado a fortalecer las capacidades locales, que también haya, digamos, este financiamiento como detallado y como, sí, o sea, asegurado, por decirlo así, dentro de los distintos territorios y de los pueblos originarios em, para, como ya decían anteriormente, la reducción de las vulnerabilidades, la inclusión y también una distribución justa, digamos, y equitativa del financiamiento. A pesar de que somos, digamos, estamos muy lejos nosotros o hay territorios que son bastante apartados, aislados, no tenemos que dejar pasar, digamos, eso. Por lo menos mi perspectiva, creo que es súper fundamental, sobre todo que, por ejemplo, Rapa Nui o algunas otras localidades dentro de Chile tiene, digamos, mucho interés en los temas ambientales, ha levantado muchas iniciativas y también está la disposición, digamos, no sé, yo creo que la ministra conoce a Bairoa Ica,
también, que es como nuestra lideresa ya en temas de, bueno, la Dirección de Medio Ambiente de la municipalidad, pero claro, también ya están surgiendo otras iniciativas complementarias a esta institución, tales como organizaciones sociales y también redes dentro de la comunidad. Entonces creo que es súper importante que, digamos, como se hizo alguna vez el 2022, si no mal me parece, o el 2024, a inicios del 2024, perdón, se hizo, digamos, este proceso de consulta por el plan de implementación del Acuerdo de Escazú. También sería, o sea, que se hizo en distintos lugares de Chile. En la pandemia se hizo de manera autoconvocada, pero sin embargo tuvimos capacitación del Ministerio de Medio Ambiente para poder guiar eh, la consulta ciudadana. Creo que sería súper importante seguir haciendo este tipo de, digamos, de iniciativa, estar en contacto mucho más porque realmente está la disposición y el interés de poder como ser parte de, a pesar de que estemos un poco aislados. Eso. Gracias, Mona. Constanza. Muchas gracias. Solamente para sumarme a lo que dijeron anteriormente, em, respecto al tema de los conceptos hablados de mitigación, adaptación, no se hace referencia de manera explícita a cómo se van a abordar también ciertas consecuencias del cambio climático, por ejemplo, en el tema de los glaciares, que además, dentro de los servicios ecosistémicos que prestan, como consumo hídrico, turístico, paisajístico, social, todas esas aristas tienen implicancias si es que existe un aumento de las temperaturas, ¿cierto? Y requieren también esfuerzos particulares, como por ejemplo, ya a nivel regional, en el caso del turismo, sucedió con el glaciar Exploradores cuando eh, se produjo ciertas como eh, desprendimientos que hacían que visitar el glaciar era muy riesgoso. Al cerrar el glaciar, toda una localidad rural quedó sin un sustento económico. Entonces, enfrentarnos también a esas particularidades del paisaje que está generando el derretimiento de los glaciares es importante que se incorpore también por el tema hídrico, como decía antes, y creo que así como se tiene un apartado de turberas que lo vi, de los bosques, etcétera, también es importante que se aborden esas particularidades en temas de glaciares, para no andar. Pero, en resumen, más que nada eso, el tema de la adaptación, mitigación y reducir la vulnerabilidad en posibles riesgos también de vaciamientos, por ejemplo, de las lagunas que se crean en los glaciares. Eso, muchas gracias. Gracias. A ver, Andrés. muy sucintamente. Está el micrófono va. Bueno, en primer lugar, agradecer todos los comentarios porque de verdad nos sirven y nos dan fundamento para ir haciendo las mejoras para el proyecto definitivo. Y ahí también súper invitados a mandarlos por escrito. Ojalá entre más precisos los comentarios son más útiles porque nos ayudan a que la redacción refleje de la mejor manera posible su comentario. Entonces, bueno, tomando algunos elementos, bueno, en general tomando todos los puntos, somos conscientes, quizás partiendo por elementos generales. El documento buscaba también ser un documento relativamente acotado que pusiera las principales metas. No da cuenta del reporte de lo que se ha avanzado porque para eso existe otro documento que es el informe bienal de transparencia que está público, se elaboró el año pasado, que tiene unas 600 páginas. Así que, pero yo tomo el punto de que Sería referido. que tengo la impresión de que está referido, pero ver cómo podemos enfatizarlo de mejor manera. Creo que hay un... tomo el punto, porque efectivamente la idea es que sea claro para cualquier persona y yo entiendo ese déficit, pero también es nuestra responsabilidad de ver cómo podemos hacer que esto sea lo más claro para cualquier ciudadano y podemos incorporar ahora como una referencia explícita para que se pueda ver el documento, que se lea el resumen ejecutivo
Entonces, no es para hacerme el loco, al contrario, porque tomo el punto, porque lo mencionaron Jorge y Carlos al menos, y creo que es importante que eso quede claro. Eh, Sobre la reducción de instrumentos económicos, tomamos el punto también de incorporarlo para el proyecto definitivo. Efectivamente no lo teníamos relevado, pero bueno, ha salido bastante en la consulta ciudadana durante el proceso y nada, tomamos el punto para ver cómo incorporar eso en la redacción. Eh, Nos queda pendiente trabajar ahí el elemento asociado a la promoción de la construcción en madera. Efectivamente, eh, queríamos un poco tener insumos sobre cómo abordarlo de manera más específica. Es una de las contribuciones que no tiene nuestra contribución determinada a nivel nacional en general tiene buena reportabilidad porque es fácil ver si se ha cumplido o no. Y es una ventaja que tiene nuestra análisis vigente y que es de lo que vemos en el mismo informe bienal de transparencia. Ahora ese en particular no lo tiene y queremos ver cómo lo mejoramos, así que tomamos los puntos y ahí refuerzo la invitación de que sean comentarios, ojalá lo más específico posible, para poder ayudarnos a tener una propuesta de mesa concreta. Aunque termine siendo elaborar una estrategia que es como el mínimo que uno podría tener de un elemento que fuera reportable, porque la idea ojalá que fuera algo más concreto, pero efectivamente poner metas como numérica en ese caso aún es un poco temprano. Bueno, incorpora la circularidad en términos más amplios. Eh, Tomamos el punto, vamos a ver cómo podemos acoger ese comentario. Bueno, nos dieron mucha información sobre pilotos, iniciativas y estudios. Ojalá si nos pueden compartir antecedentes específicos de eso, nos sirven tanto lo que mencionaba Gladys de la Universidad de Concepción, con el trabajo que tienen ahí con pilotos de construcción en madera, lo mismo para los antecedentes que compartió Jorge. En materia de agua servida, bueno, nosotros también tenemos, o sea, la meta de metano incluye todas las emisiones y el inventario efectivamente tiene un componente importante de emisiones de lo que es tratamiento de residuos líquidos, así que si bien no es explícito en la sección de economía circular, la meta del PIC se puede cumplir también con reducciones de este sector. Entonces, y aquí tenemos como un desafío porque no todos los tratamientos de metano, que justamente lo que mencionas tú, Gladys, no todos los tratamientos de metano, o sea, no todos los tratamientos de agua servida, nos ayudan para cumplir las metas de metano. Hay veces que poner más plantas de tratamiento de agua servida, que es deseable en términos ambientales por otros impactos, tiene un costo que es aumentar la emisión de metano y ahí es un desafío. De hecho, me ha tocado trabajar en el tema y en algunas modelaciones uno de los problemas es que venía, hoy ponemos medidas, planta de tratamiento de agua servida y aumentaba la emisión. Y eso es un elemento a gestionar porque no es que porque aumentan las emisiones no vamos a tener plantas de tratamiento de agua servida. Pero ese desafío adicional somos conscientes de eso. eh, pero bueno, vamos a ver, lo tenemos presente, no sé si cómo podemos incorporarlo en AEC, así que también hay sugerencias concretas de cómo mencionarlo, abordarlo, súper abierto a recibirlas. Eh, Tratamiento de agua. Sobre la medición de la vulnerabilidad, es un desafío a nivel global. Bueno, lo ha mencionado más de un consejero, pero hay un desafío y por eso está lo que mencionaba de estas metas globales de adaptación. Porque básicamente el mundo aún no tenemos un acuerdo sobre cómo medir la resiliencia a nivel global, que diferencia de lo que hemos logrado en CO2, que definimos CO2 equivalente, que también tiene un compromiso, porque no todos los gases son iguales porque tienen vías atmosféricas que son distintas y los impactos son distintos. Pero el problema que tenemos internacional es que internacionalmente no hemos tenido como esa definición de los indicadores, supuestamente vamos a tenerlos para el próximo ciclo, y en ese sentido por eso no avanzamos en eso. Como ministerio igual estamos trabajando en eso y estoy con el equipo de la división en un proyecto que busca avanzar como en un modelo de análisis integrado que busque también avanzar en cuantificación monetaria de los costos de la media de adaptación, pero también de los beneficios en términos de reducción de riesgo económico esperado.
vamos a avanzar, probablemente no en todos los sectores, pero durante este año vamos a estar avanzando para tener pilotos para generar metodologías referenciales con algunas tipologías. Obviamente eso no alcanza a entrar dentro del marco específico para tener resultados en esta contribución, pero es un elemento que tenemos rastreado y que buscamos complementar, porque si bien la monetización de impacto es importante, tiene problemas también, porque al final otros elementos importantes que los marcos internacionales del IPC nos relevan, asociados a la vulnerabilidad diferencial de los actores y medir bien la capacidad adaptativa, que son elementos importantes a considerar, no son siempre bien reflejados cuando los dolarizamos, pero eso nos quita que complementemos los dos tipos de indicadores y lo tenemos identificado y como división estamos trabajando en eso. Rescato el tema del trabajo en regiones, para nosotros es importante. Vamos a ver cómo enfatizamos esto y la participación de los distintos grupos de interés, especialmente a nivel local. Este año vamos a estar trabajando como ministerio en una estrategia de empoderamiento climático que busca justamente generar capacidades y hacer a todos los actores en el territorio de trabajando de manera colectiva, sociedad civil, en conjunto con el mundo privado, en conjunto con los gobiernos subnacionales, en conjunto con cualquier actor de la ciudadanía, la academia, en elaborar iniciativas de acción climática, porque la acción climática está bien todo el trabajo que hemos hecho en los planes y ojalá avanzar en eso lo más posible, pero también es importante la iniciativa privada, de la sociedad civil y de la academia que nos ayuda a ir más allá incluso. Sobre el elemento de glaciar, efectivamente tenemos una referencia explícita y ahí, por favor, si nos pueden hacer llegar como propuestas específicas, súper dispuesto a revisarlas para ver cómo podemos robustecer ese elemento también. Oye, yo quisiera hacer algunos comentarios también. Muchas gracias por todas sus sugerencias e ideas. Ustedes recordarán que el año pasado cuando estuvimos aprobando todo y ustedes vieron todos los planes de adaptación y mitigación, yo hice harto énfasis sobre todo en lo de adaptación para evitar los verbos como promover y claro, y fortalecer. Creo que queríamos como cosa más concreta. Ha sido un trabajo difícil. Ahora, con respecto al orden de todos estos instrumentos de gestión, en teoría, recordemos que la NDC es el instrumento madre, porque ese es el que tenemos la obligación de actualizar cada 5 años y tenemos la obligación de ser más ambiciosos, ¿ok? Así que cuando aparece un presupuesto de carbono más chico, eso es ambición. Esa es la razón que está detrás. Tenemos que demostrar cada 5 años que estamos avanzando y que vamos a ser más ambiciosos en los siguientes 5 años. Entonces, en el mundo ideal, uno tendría su NDC que define el qué, ¿verdad? Bien. En estos 10 años, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero lograr. A mí me encantaría decir, quiero reducir a la mitad la inseguridad hídrica, o no sé, ¿ya? Así como un número. Tener, pero la mitad de la infraestructura con consideraciones de cambio climático es cuantitativo que sí se puede medir, etc. De ahí viene el cómo, que es la estrategia climática a largo plazo, y el cómo realmente ya en medidas concretas serían los planes. ¿Okay? Pero claro, no estamos acá como pisando la cola, porque tenemos los planes recién de la energía anterior, recién actualizados, porque claro, en su medio vino la ley, y había que esperar los reglamentos, etc. Pero esto es un proceso iterativo, y ahí yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Son muchísimos instrumentos. 400, ¿no? Casi 400 si uno considera los 345. Diríamos 500. 500. Porque están los 100 planes de claro, donde bueno, ya. Entonces es una locura de plan. Entonces, en régimen, siendo esto un proceso iterativo que hay que actualizarlo, esto hay que simplificarlo al máximo. Así que yo personalmente estaba muy contenta cuando este documento de NC tenía solamente 40 páginas y no las 80, 90 que uno suele ver.
sin prejuicio. Por eso va a ser tan importante que tengamos un sistema en que los ministerios pueden ir reportando los avances, un sistema online, una plataforma, en que todo esto se pueda ver de manera más o menos en vivo, ¿no? Pero como por un par de meses de retraso. Pero eso nomás como en cuanto a cuál es como la lógica. Y me encanta escuchar de que a mí me entusiasma mucho el tema de promover la construcción en madera. Y me encantaría tener una meta, no sé, al 2030 el 10% de las casas van a ser en madera, o por decir algo, ¿no? Y si necesitamos, si ustedes tienen identificado, bueno, para que eso ocurra, habrá que, por un lado, convencer a la gente, hay que modificar el decreto supremo de tal ministerio en esto, hay que elaborar un reglamento o hay que hacer un cambio legal. Todo eso muy bienvenido, porque quizás esos son pasos antes de que podamos realmente comprometernos con alguna meta cuantificable en construcción de madera. Pero a mí me parece que es algo que bien hecho ayuda a capturar CO2, a darle un uso a las plantaciones un poquito más que andar produciendo solo celulosa. Son casas que se construyen más rápido, ¿verdad? Así que también para toda nuestra crisis de vivienda importante, así que a mí me entusiasma harto, así que muy bienvenidos si nos pueden ayudar ahí a ver si podemos llegar a algo más allá que promover. Sí, hay un número con la forma que tenemos trabajo, así que los vamos a canalizar. Ya. Y bueno, como dijo Andrés ya, muy bienvenido también que nos dejen por escrito Una duda más, porque Rodrigo Fuster comentó algo en el chat. Entonces, no sé si le dejamos un comentario. Eso es. Sí. Sí, a mí también me dijeron. No, eso es. Es por cuatro. Sí, Sí, porque yo también pregunté. Sí, pero no revisé en el chat. Sí, ya, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, Chao, Muchas bien. gracias. Esté muy bien. Buena tarde a todos. Chao. Chao, chao.